Buenos días a todos los que están participando del aula virtual del cuidado de enfermería de Silvia. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema que es importante para nuestras relaciones en todos los ámbitos, cuál es el de las habilidades sociales. El ser humano es un ser social por naturaleza. Vivimos dentro de una sociedad, dentro de una organización, tenemos una familia a la cual pertenecemos y también en el ámbito laboral. Trabajamos con equipos de trabajo organizados. En las habilidades sociales vamos a ver 4 aspectos. Uno de ellos es el de los factores que tenemos que considerar para el desarrollo de las mismas. Tenemos también los 3 estilos de respuesta que normalmente se emplean en nuestra comunicación. El concepto de la comunicación, el proceso que se desarrolla, las fases, las barreras que existen en un proceso de comunicación eficaz. También tenemos que considerar los tipos de comunicación, la comunicación verbal con una posición asertiva y la comunicación no verbal, que también la conocemos como el lenguaje corporal. Es muy necesario que desarrollemos habilidades especiales para lograr habilidades sociales en nuestras relaciones con los demás. Los factores que influyen en las habilidades sociales son 3. Uno de ellos es el cognitivo o el de los conocimientos importantes para el estudio de las habilidades. ¿Cuáles son? Las competencias. Esta variable de la persona se aprecia en la capacidad para transformar y emplear la información de forma activa. El conocimiento de la conducta apropiada, tanto propia como del interlocutor. El conocimiento de las costumbres sociales. Cada sociedad tiene características diferentes, por lo tanto, deberemos de abordar el conocimiento de ellas. El conocimiento también de las diferentes señales de respuesta. La capacidad de ponernos en el lugar del otro, la empatía. La capacidad de resolver los problemas, así como también las estrategias de codificación y construcción personales que cada uno desarrolla. Esto está relacionado con el cómo percibimos, pensamos, interpretamos y experimentamos en el mundo. La percepción social o interpersonal adecuada también es importante, ¿por qué no decirlo de vital importancia? Aquí tenemos varios errores que los tenemos que ver. Primero es el de suponer que la conducta de una persona es principalmente un producto de su personalidad, en lugar de que pensemos que esto corresponde más a la función de la situación en la que se viene dando el proceso. Otro de los errores es el de suponer que la conducta de una persona es debida a ella misma, en vez del papel que viene desempeñando. El dar demasiada importancia a las señales de tipo físico, como son el vestido, la apariencia, entre otros. O ser influido o influenciado por los estereotipos que están relacionados con la raza, los estratos sociales, entre otros. Estos son los puntos que debemos desarrollar para un conocimiento amplio en los factores cognitivos o del conocimiento. Conocer todos estos aspectos nos permitirá desarrollar gran parte de nuestras habilidades sociales en las relaciones. La autoestima. La autoestima es importante, es vital.
porque todos somos capaces de reconocernos a nosotros mismos, el atribuirnos una identidad y valorarnos, es decir, saber quiénes somos y valorarnos de una determinada manera en uno u otro grado. Según los teóricos, existen dos maneras de apreciarnos a nosotros mismos. Uno de ellos es la pesimista y acusadora. Tiene que ver con las formas distorsionadas, nos llenamos de pensamientos negativos. La otra es la voz sana y realista, ver las cosas tal cual son y aceptarlas con el realismo necesario. Para tener una alta autoestima es importante que predomine esta última, cuál es la voz sana y realista, y se controle a la primera que podríamos considerar la de influencia negativa. Tener una adecuada autoestima es fundamental para nuestra salud psicológica y social. Cuando tenemos baja la autoestima, vamos a rechazarnos a nosotros mismos, vamos a tener dificultades para relacionarnos con los demás en los ámbitos social, laboral y personal. Por ello es importante que desarrollemos nuestra autoestima positiva. Dentro de esto vamos a ver que el autoconcepto es el modo en el que nos vemos a nosotros mismos. La autoestima es la forma en que uno se valora, mientras que el autoconcepto es el modo como nos vemos, el autoestima es la forma como nos valoramos. Los sentimientos influyen en la vida y en la visión que los demás tienen de uno. Cuando los sentimientos referidos a uno son favorables, se tiene una mejor actuación y se desarrollan las posibilidades. La baja autoestima. Predominan los pensamientos negativos. Como consecuencia, uno está mal con uno mismo. ¿Y por qué no decirlo? En nuestra relación con los demás. Las personas que tienen baja la autoestima no desarrollan sus posibilidades en forma adecuada. La alta autoestima es el predominio de pensamientos positivos. Como consecuencia, estamos contentos con nosotros mismos y con los demás. Desarrollamos mejor nuestras posibilidades. En la autoestima hay un punto, un aspecto importante, ¿cuál es el de la voz acusadora? Que es la voz interior que tiende a ver las cosas de forma negativa. Para ello suele servirse de varios tipos de distorsiones, ¿ya? Entonces ya sabemos los conceptos relacionados con la autoestima y cómo debemos de fortalecerlos. El otro factor que interviene es el de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Tenemos que identificar la ansiedad para poder controlarla. En un determinado día, las personas realizamos una serie de actividades y en ellas nos encontramos de diverso grado con mayor o menor ansiedad dependiendo de las características de las mismas. Para las personas, unos elevados niveles de ansiedad son desagradables, dado a que pueden inhibir o interferir en la comunicación y en la expresión de un mensaje. Por lo tanto, lo ideal es conocer los diferentes niveles de ansiedad que producen las diferentes situaciones a las que nos exponemos en el diario y aprender a reducir esos niveles hasta sentirnos lo suficientemente cómodos como para expresarnos adecuadamente. Para ello, deberemos de identificar los síntomas o señales en la expresión de la ansiedad y la manera en que se manifiesta. Esto tiene mucho que ver con el autoconocimiento, para que podamos reducirlas por medio de técnicas esencialmente de relajación y las más importantes, pues en este caso, son las de la respiración. Entonces ya conocemos los 3 factores que influyen en las habilidades sociales. ¿Cuáles son? El de los conocimientos o cognitivos, el de la autoestima y el factor de la ansiedad.
Ahora conoceremos los estilos de respuesta que utilizamos frente a las diferentes situaciones que se nos presentan. Tenemos la respuesta pasiva, la respuesta agresiva y la respuesta asertiva, que se utiliza en diferentes circunstancias si hacemos un análisis. Las habilidades sociales, tenemos que partir de esta premisa, pueden entrenarse y es posible llegar a aprender a tener una conducta adecuada. ¿Cuál es la conducta adecuada? Es la de ser asertivos. Una primera forma es la de identificar y caracterizar la conducta, distinguiéndola de las otras que pueden emplearse habitualmente en las relaciones y que no son adecuadas. Estas, como les decía, son la conducta asertiva, que nos da la respuesta asertiva, la insegura o pasiva y la conducta agresiva. Por ejemplo, en el estilo agresivo, tenemos en cuenta solo los propios sentimientos y pensamientos y se ignoran las del otro. Las conductas habituales en este caso de respuesta son la acusación, la pelea, la amenaza y el culpar al otro. ¿Qué consecuencias vamos a tener con este tipo de respuesta? El desahogo inmediato, el malestar posterior. No nos vamos a sentir bien luego de haber tenido un comportamiento de estilo agresivo. Vamos a tender a aislarnos, los demás se van a alejar, porque a quién le va a gustar al lado de una persona pues que es agresiva, ¿no? Que muchas veces con sus respuestas van a producir incomodidad o van a afectar a los demás. Ahora, el otro estilo de respuesta es el pasivo. En este caso, tenemos en cuenta los sentimientos y pensamientos del otro. Ignoramos, apagamos, no tomamos en cuenta nuestros propios sentimientos y o pensamientos. ¿Qué conductas habituales se dan en este caso? ¿Cómo respondemos en este caso? ¿Estamos silenciosos? No respondemos. O asentimos, aceptamos todo lo que se nos dice para dar la razón al otro. Y entonces, esas son las características pues de un estilo pasivo. ¿Qué consecuencias van a haber en el caso de que tengamos un estilo pasivo en nuestro estilo de respuesta? Vamos a estar irritables porque no se nos toma en cuenta. Vamos a tener resentimientos porque no expresamos lo que estamos sintiendo, pensando. Vamos a sentirnos humillados y los demás van a abusar de nosotros porque nosotros no expresamos lo que sentimos o lo que pensamos. El estilo asertivo, el más importante, el que debemos cultivar. Se tienen en cuenta los sentimientos y los pensamientos propios como los del otro. En estas conductas, ¿cuáles tenemos? La expresión de nuestra opinión, la defensa de nuestras ideas, de nuestros principios. Vamos a dar a conocer nuestros intereses. Vamos a contrastar todo ello con los de la otra persona. ¿Qué consecuencias van a haber? Van a ser positivas. Vamos a tener bienestar, vamos a sentirnos bien. Vamos a tener satisfacción por escuchar y ser escuchados. Vamos a obtener lo que deseamos en muchos de los casos y los otros van a estar cerca de nosotros, no se van a alejar. Entonces, entre los tres estilos de respuesta, que son la agresiva, la pasiva y la asertiva, tenemos que desarrollar el estilo asertivo, tomando en cuenta los sentimientos y pensamientos, tanto propios como los de los demás. Dentro de las habilidades sociales,
aparte del conocimiento de los factores que ya les he explicado, de los tipos de respuesta que tenemos, que debemos cultivar, la respuesta de estilo asertiva, tenemos que analizar qué es la comunicación. Hablamos bastante de la comunicación, pero hay que hacer un análisis esencial de qué es la comunicación. Y ahora lo vamos a hacer. El concepto de qué es la comunicación, cuál es el proceso, cuáles son las barreras que interfieren o limitan la comunicación, las fases, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Hay un concepto importante que nos dice que las habilidades sociales son, por un lado, conductas verbales. Hábil es el que sabe decir las palabras apropiadas y en el momento oportuno, no antes ni después. Palabras que sean serenas, valientes y que no tengan contenido agresivo, con el tono y volumen adecuados. También las habilidades sociales están referidas a las conductas no verbales, ya que también es importante el lenguaje corporal o la expresión corporal que forma parte de la comunicación. A través del entrenamiento de las habilidades sociales se aumenta la capacidad para desenvolverse en las relaciones interpersonales. Esta competencia se concreta en los modos de iniciar y mantener con eficacia las conversaciones, expresando sentimientos, opiniones o derechos de manera asertiva y directiva, y de afrontar los conflictos sin ansiedad, sin temor y sin los efectos sociales por parte de la persona que nos está escuchando. La comunicación está definida como un instrumento útil para la aproximación entre las personas, para solucionar los problemas, recibir información, reducir la incertidumbre e intercambiar entre individuos y el medio que ayuda a la convivencia diaria. Este es un concepto que se obtiene dentro de las lecturas relacionadas con las habilidades sociales. No es diferente, pero sí es específico en este caso. Hay otras definiciones, por ejemplo, ¿cuál es la del proceso de dar y recibir información? Otra es la del proceso interpersonal en el que los participantes expresan algo de sí mismos a través de signos verbales y no verbales, con una intención de influir de algún modo en la conducta del otro. Otro concepto también es el de la transmisión de información de un punto a otro con la intención de resolver un problema o disminuir la incertidumbre. En el proceso de la comunicación. En el proceso de la comunicación tenemos elementos básicos. ¿Cuáles son? El emisor, que es el que comunica, la persona que desea transmitir el mensaje. El mensaje, que es otro elemento básico, que está conformado por la información o conjunto de informaciones que transmite el emisor. La codificación es el proceso mental que desarrolla el emisor a través del cual traduce el mensaje a signos capaces de ser reproducidos por el receptor. El canal, que es la vía comunicativa que escoge el emisor para realizar la codificación. Por ejemplo, tenemos el acústico integrado por las palabras, los sonidos, los ruidos. El visual, que es el que está pues generalmente con la escritura, los gráficos. También la expresión corporal forma parte de ello. Se pueden utilizar varios canales simultáneamente. El código clave es la formulación concreta, resultado del proceso de codificación, que son los signos accesibles al receptor. El ruido
es todo lo que dificulta la comprensión correcta del mensaje. El receptor es la persona o destinatario a la que el emisor dirige el mensaje, el cual también va a descodificar a través de un proceso mental la reacción, que es el impacto que la descodificación del mensaje del emisor produce en el receptor. El feedback o retroalimentación, el contexto o situación concreta en la que tiene lugar la comunicación, y las metacomunicaciones, que es la comunicación sobre la comunicación. Este es un nuevo concepto. Es el comentario que se hace acerca del contenido literal del código utilizado y también acerca de la naturaleza que se establece entre el emisor y el receptor. Entonces ya sabemos cuál es el proceso de la comunicación. También debemos conocer qué barreras intervienen, qué no nos va a permitir una comunicación efectiva. Entre ellas tenemos las que las produce el entorno, como son el ruido, las distracciones, por ejemplo, los sonidos, las alertas de los celulares, la incomodidad que pueda haber, la tensión que pueda estar presente, o también el entorno es una barrera de comunicación cuando las sesiones son largas. Las sesiones no deben de ser largas porque forman parte de las barreras de la comunicación. De parte del emisor, tenemos que las ideas no están bien organizadas antes de iniciar la comunicación. La expresión es poco precisa o demasiado técnica, no llega al nivel del que va a recibir la información. La cantidad excesiva de ideas en un único enunciado, que también forma parte de una barrera. La incapacidad de apreciar la falta de comprensión del interlocutor, cuando no tenemos la capacidad de poder darnos cuenta que nuestro interlocutor no nos está comprendiendo el mensaje que le estamos transmitiendo. Entre las barreras producidas por el receptor es la falta de atención que presenta, el anticipar mentalmente la respuesta o el comentario antes de escuchar el mensaje, ya responder o tener la respuesta antes de escuchar el mensaje. La atención excesiva en los detalles por encima del sentido global de la información recibida, el no preguntar, solo intentar convencer, forzar o asimilar todo. Entonces, esas son las barreras que ya las estamos conociendo y que las podemos manejar para una comunicación efectiva y por lo tanto desarrollar habilidades sociales. Ahora vamos a pasar a las fases en el proceso de la comunicación. Las fases son esencialmente 3: la creación y la transmisión de los mensajes, la escucha y la recepción del mensaje y la respuesta que damos a la persona que nos está enviando el mensaje. ¿Qué es la comunicación verbal? Ya lo sabemos, es la que la transmitimos a través del lenguaje hablado, utilizando las palabras con un orden determinado. También están incluidos el lenguaje escrito, utilizando las palabras con un orden determinado, como les decía, y transmitiendo contenidos, ideas e informaciones que se quieren hacer llegar a otro. El lenguaje verbal debe ser preciso para comunicar los conceptos o las ideas. ¿Cuáles son los componentes, en este caso, de la comunicación verbal? Tenemos la voz, en la cual debemos regular el volumen, la entonación, la claridad para una vocalización adecuada. El tono o timbre, que es la calidad de la voz se ejercita. Podemos subir o bajar el volumen
de acuerdo al tema que estemos desarrollando y con la finalidad de tener un mejor entendimiento. La velocidad es otro componente, conlleva pues a la significación, como lo dicen los autores, psicológica. El habla lenta puede generarnos aburrimiento, mientras que el habla rápida puede iniciar ansiedad o nerviosismo en el interlocutor. Las perturbaciones de la voz son cuando utilizamos las muletillas, las vacilaciones, las pausas y los silencios. La fluidez en el habla, ¿qué nos indica? Nos indica que somos seguros de nosotros mismos. Demuestra nuestro nivel cultural, nuestra formación, nuestro dominio del tema, entre muchos puntos. En la comunicación verbal, la posición asertiva está relacionada en los siguientes componentes, que son 4. Primero, decir no o tomar una posición, que puede ser una posición de manifestación normalmente a favor o en contra de la postura de uno o sobre un tema de la respuesta o petición o demanda. La razón, el argumento ofrecido, la comprensión de la expresión. El otro componente es la petición de favor o defensa de los propios derechos. El cuarto componente es la clasificación, que es la expresión diseñada para provocar información adicional y específica con respecto al problema. El cuarto componente en la posición asertiva es la expresión de los sentimientos. Se comunican las emociones, sentimientos u otras expresiones apropiadas de una persona. Ahora vamos a pasar al análisis de la comunicación no verbal. Este está relacionado con el lenguaje de la imagen, del símbolo. Las expresiones del lenguaje no verbal en la comunicación facilitan el entendimiento de sentimientos básicos. El lenguaje no verbal tiene las siguientes funciones. Complementa y sustituye a veces las comunicaciones verbales. Puede confirmar o repetir lo dicho verbalmente con la misma intensidad. Esto está acompañado de los movimientos corporales. Por ejemplo, el afirmar con la cabeza, entre otros. Puede también negar o contradecir lo dicho verbalmente. Puede también reforzar el contenido verbal agregándole intensidad. Inicia temas nuevos no explicitados por el lenguaje verbal. Puede utilizarse para mandar claves de control o regulación que no son expresadas verbalmente. Comunica las actitudes, las emociones y los estados de ánimo. Entre los tipos de comunicación no verbal tenemos la mirada. Fijar la mirada en el interlocutor. La expresión facial para mostrar las emociones. La sonrisa, los gestos y los ademanes. Movimientos de piernas y pies, la postura corporal, la distancia y la proximidad, la apariencia personal, como les decía, los movimientos con la cabeza, con los cuales vamos a estar pues de acuerdo, vamos a escuchar, vamos a dudar. También podemos expresar con los movimientos la negación o cumplir una función fáctica. La comunicación escrita podría decirse que es la más superficial. Carece de contacto directo con el receptor. Más que la comunicación, se puede decir que es una mera transmisión de información. Y por último, el contacto físico. Por ejemplo, un médico examinando al paciente, abrazar a un amigo, cogerse de la mano, entre otros. Entonces ya sabemos aspectos básicos y esenciales de la comunicación dentro de las habilidades sociales. Existen habilidades especiales, que son las técnicas para responder. Por ejemplo,
Tenemos la del disco rayado. Consiste en decir que no de forma precisa, clara, firme. Esto se debe repetir como argumento las veces que sea necesario, sin enfados ni levantar la voz, o sea, no gritar, acabando las frases siempre con el mismo argumento. Otro de ellos es el de pero reconocer, por ejemplo, la parte de verdad de lo que está diciendo nuestro interlocutor, en lo que dice el otro que supuestamente trata de manipular. A pesar de ello, se mantiene la postura propia. Así tenemos, pues, varios puntos con los que podemos responder ante situaciones que se nos presenten. Estos son temas importantes que tienen que ver con el desarrollo, como les decía, de las habilidades sociales, lo que va a mejorar nuestra relación con los demás en los espacios familiar, laboral, grupos de trabajo, entre otros. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta exposición a través de mi aula virtual. En este caso vamos a intercambiar experiencias, opiniones, conceptos a través del chat, al cual están cordialmente invitados, y dentro de lo que está en la parte de la presentación, darles las gracias por su participación, por la atención y por participar esencialmente en el aula virtual de Silvia, que está para desarrollar conceptos, habilidades relacionadas específicamente con el cuidado enfermero. Estas habilidades sociales van a ser importantes durante el proceso de interacción terapéutico enfermera-paciente. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.